Se sabe que Skinner es una de las figuras más importantes para el conductismo. Por este motivo, mis compañeros Laura, Camila, Guillermo, Luis y yo les venimos a hablar de uno de los escritos de Skinner llamado Más allá de la libertad y la dignidad. De por qué no hay una tecnología de la conducta. Y esta la quise contestar de esta manera. Y es porque hemos puesto más empeño en avances tecnológicos, hemos inventado, digamos, el auto eléctrico, armas de última tecnología e incluso maneras virtuales para nuestras relaciones personales, pero hemos dejado de lado fijar esfuerzos para estudiar nuestras conductas. Entre más avanza la tecnología, resulta ser la tecnología de la conducta cada vez más irrelevante, y no es la tecnología la causa de nuestras problemáticas que enfrenta la sociedad. En realidad, estos problemas se generan por nuestro desinterés ante esta ciencia y la dificultad que conllevaría realizarla. Tomo el ejemplo de cuando en el libro se menciona que la humanidad ha podido lograr llevar un hombre a la luna, pero no erradicar la pobreza, la desigualdad social, la falta de educación o mejorar la tasa de desempleo, entendiendo así la importancia que se le da a el avanzar en la tecnología física y no en la conductual. La otra pregunta que voy a contestar es la de ¿están de acuerdo con la crítica de la literatura de la libertad? Y bueno, yo estoy de acuerdo, puesto que pienso que todos los seres humanos debemos tener un control, un límite. Cuando no tenemos ese control, ya no se puede llamar libertad, sino sería libertinaje, y este no debería permitirse porque puede afectar el bienestar de los demás. Es más lógico analizar todos los tipos de controles a los cuales se puede someter una persona para que su conducta no afecte a la sociedad, ya que tendemos a actuar a ciertos estímulos y esto no debe justificar nuestra conducta. Debemos tener leyes y reglas, y un ejemplo sería aplicando las conductas genuinas. Entonces, ¿cuál es la importancia del reforzamiento positivo en la dignidad? Entonces, para poder explicar esto, vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que estamos en el concierto del artista del último momento, que es el que está acá. Entonces, cuando se acaba una canción, las personas van a comenzar a manifestar expresiones, como lo son otra, otra, o simplemente van a comenzar a gritar de emoción. Esto ocurre porque cuando alguien tiene alguna actividad o realiza algún gesto o algo que nosotros consideremos satisfactorio, vamos a tender a alabarlo o a animarlo, haciendo que pues el artista en otra ocasión, en otra presentación, vuelva a hacerlo de la misma forma como lo hizo y pues también se sienta pues bien. ¿Cuál es la relación entre responsabilidad y castigo? Como el mismo Skinner nos menciona en su libro, la responsabilidad se le atribuye a una persona cuando va seguida de posibles situaciones aversivas y pasa cuando se cree que será castigado. Esto se considera más cercana ya que la misma recae en el sujeto al momento de hacerse responsable de su propia conducta, pero no es tan así, ya que la responsabilidad no recae en él sujeto, sino en el ambiente. ¿Cuál es su posición frente a la tolerancia absoluta del hombre autónomo? Mi posición va más por el camino que va Skinner, ya que él dice que la tolerancia no es en sí una conducta. Y esto es porque lo vemos como un requisito para ejecutar una conducta en un hombre autónomo, un hombre con decisión en sí mismo, y pues creo que la tolerancia es un paso más para llevar a cabo una conducta. Listo, entonces, ¿cómo se relacionan los valores con el control social? Cabe recalcar que pues esto no es usado por organizaciones como lo son educativas, políticas, económicas, religiosas. Y pues para explicar mejor esta relación, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo soy el gobierno y para poder clasificar las cosas como buenas o malas, lo voy a hacer por medio de leyes. Estas leyes nos indican que las cosas buenas son legales y las malas ilegales. Entonces, pues esto nos permite a las personas que creamos las leyes saber cuál conducta se debe castigar y las personas que siguen estas leyes cuál conducta deben evitar. Y, bueno, otra cosa, pues que por medio de los medios de comunicación puedo fomentar noticias de ciudadanos que siguen las leyes y son felicitados, conmemorados, condecorados por esto y otros ciudadanos que pues infringen en las normas y como son castigados. ¿Ya? En este texto y en este libro habla muy bien de que el niño en sí viene como miembro de la especie humana ya, por así decirlo. Además de esto también dice que las contingencias sociales generan ideas, es algo muy importante y los reforzadores son sus valores. El ambiente físico
cambia conforme a las migraciones humanas. ¿Esto qué quiere decir? Que el entorno que rodea al individuo siempre va a ir cambiando y además de esto también va a ir cambiando al individuo. Por otra parte, la cultura parece que es necesario evolucionar, o sea, si la cultura no evoluciona, va a terminar disminuyéndose y desapareciéndose. También se podría decir que puede ser peligroso que un líder tome decisiones hacia el azar, porque pues puede maltratar a su pueblo y literalmente destruirlo por otro lado. Y ya por último, para terminar, en este capítulo nos podemos plantear una pregunta muy importante. Es decir, Skinner nos basa a los psicólogos como prácticamente lo psicosexual, refiriéndose un poco más a Sigmund Freud. ¿Qué opinan sobre la postura de Skinner respecto a la educación, de lo apropiado para la cultura y no de los intereses de los estudiantes? Opino que los profesores deben idear una enseñanza que beneficie a la cultura, porque esta pasa de generación en generación. También considero que se pueden idear estrategias y enseñanzas que sean tanto para el beneficio del maestro como para el del estudiante y la cultura, haciendo que con las generaciones llegue una cultura más tolerante, más humana. Se puede crear un sistema en el que todos obtengan un refuerzo para poder llegar a una meta. Un profesor no debería ser individualista, debería enseñar a sus estudiantes la importancia del otro. Yo personalmente considero que los profesores son una pieza importante en la cultura, ya que gracias a ellos adquirimos conocimientos no tanto académicos, sino morales. Pues ahora hablaremos de nuestro último capítulo del libro, que es el hombre como tal. Nuestro libro se llama Más allá de la libertad y de la dignidad, y este capítulo trata muy bien, es el último capítulo, y trata y habla sobre que la conducta del hombre prácticamente es mediada por el ambiente. Además de esto, el ambiente produce el carácter del hombre. Y bueno, hablando ya un poquito más a fondo, las personas que se comportan, que no se comportan bien, o bueno, en sí, todas las personas no nos comportamos igual en los diferentes ámbitos o diferentes lugares. Entonces, bueno, esto debe ser porque por diferencia de lugares en sí. Además de esto, en el texto también habla de que las perspectivas a las cosas que hagamos con los objetos y demás son según cómo vamos a ver las cosas, como por ejemplo el sol que nos da calor y demás. Lo tenemos muy presente porque todos los días sale y todos los días lo vemos. También, por otro lado, y ya para ir terminando, podríamos decir que un ejemplo muy propio de esto, de que las generaciones no cambian, sino de millar en millar en generaciones, es que es el niño de los Scouts, como dicen al final de este libro. Es que este niño, si lo trajéramos a la actualidad, sería prácticamente igual a la hora. Entonces, es algo a modo de reflexión, por así decirlo. Gracias. No es necesario predecir el futuro para ver cómo el poder de la cultura depende del comportamiento de sus miembros. La cultura necesita una variedad de mercancías para su supervivencia y su vitalidad. Debe depender en parte de las contingencias económicas que promueven el trabajo productivo. La cultura debe transmitirse de generación en generación y su fuerza depende de lo que el nuevo miembro pueda aprender. Esta cultura también necesita ser razonablemente estable, pero está sujeta a cambios. Debe valer la pena sobrevivir, ya que se alienta a los miembros a revisar sus prácticas y también a probar otras nuevas.